sin haber corrido en tu vida, te puedo decir y asegurar que podrás correr 2 horas seguidas sin ningún tipo de problema. Pero en este vídeo te voy a enseñar a cómo encontrar tu frecuencia cardíaca máxima, para qué sirve, y vamos a ver 5 métodos en orden de menos fiables a más fiables. Así que quédate hasta el final del vídeo, te enterarás cómo encontrar tu frecuencia cardíaca máxima. Método 1. 220 menos la edad, como sabéis, es el método más simple y conocido, pero restar 220 a tu edad no va a ser un método fiable ni válido para conocer cuál es tu frecuencia cardíaca máxima. Resta tu edad a 220, por ejemplo, si en nuestro caso tenemos 24 años, 220 menos 24 me da 196, tu frecuencia cardíaca máxima sería de 196. Aunque es rápido y fácil, es muy poco preciso y no considera diferencias individuales. Úsalo solo como una referencia. Método número 2. Método Robson. También es una fórmula que tiene un factor en cuenta. Es algo más precisa que 220 por la edad, pero aún así sigue siendo una fórmula muy genérica. 220 menos 0,775 por la edad. Luego resto. En mi caso me ha dado 193,6. Redondeamos a 194. Método 3. Para el método número 3 ya estamos muy cerca. Este método ya sí que es bastante más fiable. Vamos a hacer un test de campo. Un test de campo es una prueba al aire libre o puede ser también en un laboratorio. Vamos a coger el ejemplo del test de Cooper. Un test de Cooper es: durante 12 minutos tenemos que intentar recorrer la máxima distancia en metros. Es decir, si yo en 12 minutos he corrido 3.000 metros, es decir, 3 kilómetros, voy a buscar en el último kilómetro cuál ha sido mi frecuencia cardíaca máxima. Lo importante de este test es que, primero, advertencia, necesito hacerlo con un compañero, no puedo hacerlo solo porque es un test submáximo. Vamos a trabajar a frecuencias muy altas porque, insisto, el objetivo es buscar nuestra frecuencia cardíaca máxima. Así que lo importante es que el trabajo lo hagáis con un compañero desde la grada que os esté observando. Y aparte es muy interesante porque os tendrá que contar las vueltas que dais, por si no tenéis reloj con GPS. Si tenéis reloj con GPS, olvidad. Pero, insisto, es un test maximal donde vamos a ir de menos a más. El objetivo no es hacer un sprint, cansarme y el resto andarlo. El objetivo es ir incrementando la velocidad de forma progresiva e encontrar en los últimos 500 o kilómetros, encontrar cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima que hemos dado en el test. Resumiendo, en mi último test de Cooper, mi frecuencia cardíaca máxima que encontramos fue de 206. Método 4. ¿De qué otro método podríamos encontrar nuestra frecuencia cardíaca máxima? Si antes con el test de Cooper nos teníamos que esforzar de verdad para acabar a ritmos que quizás no estábamos acostumbrados a tocar para conseguir esa frecuencia cardíaca máxima, está claro que en una competición voy a dar el máximo. Entonces, una competición es un grandísimo evento para conocer cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Me voy a los datos del Strava, Garmin, Polar, etcétera, y miro qué frecuencia cardíaca máxima he realizado. Insisto, no lo he dicho en todo el vídeo, pero es importante: reloj con GPS y banda de frecuencia cardíaca. Así que los datos de una competición van a ser muy importantes para encontrar cuál es la frecuencia cardíaca máxima. En mi caso, mi última competición fue en febrero del 2024 en el 10K de la Maratón de Murcia y la frecuencia cardíaca que damos fue de 198 de frecuencia cardíaca máxima en una competición. Método 5. Y bien, ¿cuál es el siguiente método? El método más fiable que podéis encontrar, el más fiable, pues es pagar por hacer una prueba de esfuerzo. Es el más fiable porque es el menos asequible. Una prueba de esfuerzo te puede costar entre 100 y 200 euros, depende de cómo la hagas. Una prueba de esfuerzo nos va a dar exactamente cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, la que hemos dado en el test, y si no llegamos, nos la puede estimar. Pero una prueba de esfuerzo en laboratorio no es mucho más diferente que hacer un test de Cooper yo mismo. Es una prueba incremental, una prueba maximal, la podéis llamar como queráis, donde acabamos muy cerca de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y perfectamente os podéis ahorrar estos 200 euros que cuesta la prueba haciendo un test de Cooper. Así que yo me puedo fiar perfectamente de este método, que, como he dicho, es de los mejores. Hacer un test de Cooper es algo muy fiable. Si tenéis un buen reloj y una buena banda de frecuencia cardíaca, no necesitáis pagar 200 euros por una prueba de esfuerzo, porque la frecuencia cardíaca máxima os la puede dar tanto el test de Cooper como luego una competición. Resumen y conclusión. Así que mi prueba de esfuerzo di 198
Como veis, 198 en prueba de esfuerzo, 198 en competición, 206 en test de Cooper, 194 y 196 en estas dos. Parece que no hay mucha diferencia entre estas dos que no son tan fiables y esto, pero vamos a matizar una cosa en mi caso concreto y quiero que lo hagáis con vosotros mismos. Estas son las fechas de dichas frecuencias cardíacas. ¿Con qué frecuencia cardíaca me tengo que quedar yo hoy si tengo que entrenar mañana? Pues con la más reciente. Y es que la prueba de esfuerzo la realicé en octubre del 2023, hace justo un año. Y la frecuencia cardíaca que di en el 10K de Murcia también fue mi primera competición y por eso seguramente no di más frecuencia cardíaca porque quería llegar a la meta. Fue de febrero. Entonces yo me quiero quedar con esta de septiembre del 2024 porque hace un mes y pico, dos, que di 206 de frecuencia cardíaca máxima. Así que mi frecuencia cardíaca máxima estimada será 206, que es la que me ha dicho el test de Cooper que hemos extraído. Y a raíz de eso me diréis, ¿para qué me sirve saber cuál es mi frecuencia cardíaca máxima? Bien, la frecuencia cardíaca máxima es la variable más fácil que podemos encontrar en nuestro cuerpo para determinar a qué intensidad debemos entrenar. Estoy seguro que conoces a gente, o seguramente te ha pasado a ti, que salimos a correr, somos nuevos, todos hemos sido nuevos en algo y van más rápido de lo que debería. Oye, tío, es que solo aguanto 5 minutos corriendo, ¿cómo es posible? Pues seguramente porque no has cogido tu frecuencia cardíaca, hemos creado la zona de entrenamiento, que haremos un vídeo próximamente, y oye, que los 5 minutos estás trabajando a 190 pulsaciones de pulso medio. ¿Cómo vas a aguantar una hora? Es imposible. Tienes que bajar el ritmo y trabajar a 130. No tienes por qué trabajar a 180, porque es que no se puede. Entonces, gracias a averiguar cuál es nuestra frecuencia cardíaca, podremos determinar las zonas de entrenamiento para posteriormente programar nuestros entrenamientos de forma adecuada y correr. Sin haber corrido en tu vida, te puedo decir y asegurar que podrás correr 2 horas seguidas sin ningún tipo de problema, pero ajustado a tu ritmo con tu frecuencia cardíaca. Espero que os sirva, que entendáis con qué objetivo se hace esto y llevar muchísimo cuidado si vais a hacer pruebas maximales, hacer un par de semanas rodando un poquito, corriendo un poco, 25, 30 minutos tranquilamente, ir aumentando progresivamente y cuando llevéis una semana o dos corriendo podéis hacer el test de Cooper sin ningún tipo de problema, calentar bien, movilidad articular, etcétera. Todo esto ya lo sabéis, pero es importante que lo tengáis presente. Entrenar con cabeza, sabiendo dónde están nuestros hitos fisiológicos, 206 de máxima, y no entrenéis a ritmos que no son vuestros. Déjate un like si te ha gustado, suscríbete y nos veremos en los próximos vídeos. Espero que te vaya bien y lleva mucho cuidado.